materia y elaboración lacaniana y lo que han visto con el profesor. Son esos capítulos del seminario, esas clases del seminario 3, intervenciones sobre la transferencia de acá, y ahí se queda eso, porque en práctico se sacó esas clases que este año calculamos que vamos a volver a poner en el programa, porque eran clases importantes. Por último, tenemos para leer caso oral. Nada más. Caso oral. Vamos a hacer lo mismo que con caso oral, vamos a ir leyendo partes importantes del texto. ¿Lo pudieron leer? Bien. Y vamos a ir tratando de acumular en la medida de las preguntas que surjan de ustedes los textos que vieron de la oración lacaniana, por ejemplo, intervención sobre la referencia, es básicamente sobre el texto del caso oral. Entonces, en la medida que ustedes vayan haciendo preguntas, lo podemos ir articulando. ¿Está? Bien. Las notas van a estar subidas entre hoy y mañana a ABP primero. Van a estar ya no archivos distintos como son para el primer parcial, sino que ya vamos a tener una planilla general. Lo que recién les comentaba a una de sus compañeras es que no se preocupen por el tema de no me figure la BP, sí, pero me mandaron mail académica, todo ese tema, porque académica va a subir las condiciones a guaraní que yo envíe, y el archivo que yo voy a enviar es el que ustedes van a encontrar en la BP. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta antes de empezar con el texto? Una cuestión administrativa, o al menos logística. Yo les dije que este viernes psicología todos finales. Entonces, al práctico lo va a dar un adscrito al práctico, es decir, hombre las ratas y elaboración de la cadena de la neurona sucesiva. Y al teórico lo voy a dar yo. Hemos hecho un corregimiento con los horarios. Pero el teórico va a durar solo una hora. Entonces, yo, otra cosa, les voy a pedir que quienes no asistan al teórico y se sumen al práctico, no entren después de las 2:10, porque no van a poder entrar, porque yo voy a habilitar a todos los usuarios no UNC, que yo tengo que admitir, y yo después tengo que hacer otras cosas en la facultad, no puedo quedarme con la computadora admitiendo. Entonces, el ingreso del práctico va a ser de 12 a 12:05. Traten de ser puntuales. Traten de ser puntuales porque si no se van a quedar sin poder asistir al práctico. Yo les pido disculpas porque la verdad es que no está bueno esas limitaciones, pero es que yo no voy a poder estar. Y con los usuarios puedo entrar solamente yo. No, el teórico empieza de 10 y termina a las 11. Yo voy a dar solo una hora y me vengo volando a la facultad. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ir leyendo extractos donde Freud va intermediando teoría y el caso propiamente dicho de Dora. No nos vamos a detener donde, en la minucia de los sueños. Porque los sueños en el caso de Dora, si bien son leanlo, porque eso se puede evaluar, pero no lo vamos a trabajar por cuestión de tiempo, pero aparte porque lleva a un nivel de detalle que ellos lo tienen que leer cada uno directamente en su casa, como en mayor profundidad, y son una suerte de interpretaciones medias a veces forzadas de Freud, ¿no? Las perlas y el flujo vaginal y el humo, bueno, son todas cuestiones como muy al detalle del caso. Así que vamos a empezar con la introducción
de los síntomas histéricos son la expresión de sus más secretos deseos reprimidos, la aclaración de un caso de histeria no podrá menos de descubrir tales intimidades y revelar tales secretos. Lo que está planteando Freud en la introducción es que a él se le dedicaba, primero, no comunicar los casos. Me he guardado el ejemplo. Primero es comunicar los casos. Y después, cuando los comunica, se le dedica publicar intimidad de los pacientes. Entonces, lo que está diciendo Freud es por qué la importancia de la publicación de los casos, con muchas reservas, con la mayor que se pueda cuidado de los datos personales, que después le permitan a quien lee este tipo de publicaciones saber de quién se trata. Recordemos que Viena tampoco es que era una ciudad tan inmensa en 1905. Entonces se podía asociar y se podía descubrir de quién se trataba. Entonces uno trata de salvaguardar ese secreto profesional lo más que se puede. El tema de la publicación de los casos sigue siendo un problema en la actualidad. De hecho, cuando la cátedra hace las jornadas de casos clínicos a fin de año o uno publica algo, se van a dar cuenta que siempre son recortes muy chicos. No se habla de la vida del paciente, se habla o del síntoma, o de la fantasía, o de la demanda, o del fantasma, pero no se habla de todo el caso porque, bueno, ustedes son tantos y nosotros no sabemos quiénes son ustedes. Si tienen alguna relación con nuestro paciente, bueno, es imposible saberlo. Entonces, eso, desde hace mucho tiempo, se tiene bastante precaución respecto a la publicación o a la difusión de nuestros casos clínicos. Bien, dice, la publicación de aquello que uno cree saber sobre la causación y de la estructura de la histeria se nos impone entonces como un deber. Y si debemos poder cumplirlo, evitando todo perjuicio personal y directo al enfermo, sería cobardía no hacerlo. En lo que a mí me respecta, creo haber hecho todo lo posible para evitar tales perjuicios a la paciente cuyo historial clínico motiva estas líneas preliminares. Lacan nunca habló de sus casos, siempre hizo análisis. Bien. Después hablamos un poco más en esa introducción. Vamos al análisis fragmentario de un histeria. Otra cosa que a mí me llamó la atención, porque me pasa algo con el caso Dora, que algún día lo llevaré en el programa. Lo leo 1001 veces y siempre encuentro algo nuevo. Siempre. Yo no sé si es como si fuera la Biblia, que dice los católicos que quieren la Biblia, lee siempre algo distinto, porque a mí lo que hace ahora me pasa de esto yo nunca lo leí. O sea, puede caer bajo amnesia, pero es muy interesante, son dos líneas de esta introducción donde dice, nadie le reprocha a un ginecólogo que cuente su casuística. Fíjense todos los prejuicios que había con el psicoanálisis en ese momento. De hecho, me parecía algo tan absurdo con el diario del lunes, ¿no?, del 2025, que dice, como se trata de cuestiones en una etiología psicosexual, él espera que las mentes perturbadas no les provoque excitación, ¿no? Es como si les pidiera de que mantenieran, tuviesen el dato científico de lo que están leyendo. Fíjense el momento en que nos encontramos como humanidad, que ahora es como, bueno, tampoco se puede pedir a alguien, pero Freud necesitaba aclararlo a eso, que no se trataba de una cosmopolita, que revista, no se trataba de una revista de chismes, sino que se trataba de un historial clínico y que se le diera la misma seriedad que oportunamente se da cuando un ginecólogo plantea sus casos clínicos. Entonces, análisis y el estado patológico. Dice, ofrecer al lector un historial clínico gravemente preciso y sin la menor laguna supondría situarle desde un principio.
Ofrecer el lector un historial clínico acabadamente preciso y sin la menor laguna podría situar desde un principio en condiciones muy distintas a la del observador médico. Los informes de los familiares del enfermo, en este caso los suministradores por el padre de la paciente, suelen no procurarse una imagen muy poco fiel del curso de la enfermedad. Naturalmente, yo inicio luego el tratamiento, haciendo que el sujeto me relate su historia de su enfermedad, pero lo que sí consigo averiguar no llega tampoco a proporcionar orientación suficiente. Este primer relato puede compararse a un río no navegable cuyo curso desviado, unas veces por masas de rocas y divididas otras por bancos de arena que le quitan profundidad. No puede menos de producir un asombro encontrar en los autores médicos historiales clínicos minuciosamente precisos y coherentes de casos de histeria. En realidad, los enfermos son incapaces de proporcionar sobre sí mismos informes tan exactos, pueden ilustrar al médico con actitud y coherencia suficiente sobre el recibo de su vida. Pero estos peligrosos en otros, en los que sus informes se agotan, presentan lagunas y la guía de enigmas hasta situarnos ante bocas totalmente oscuras, faltas de toda aclaración aprovechable. No existe entre los sucesos relatados la debida conexión y su orden de sucesión aparece inseguro. En el mismo curso del relato, el enfermo rectifica repetidamente algunos datos o una fecha, volviendo luego muchas veces a su primera versión. La incapacidad del enfermo para desarrollar una exposición orientada de la historia de su vida, en cuanto a la misma coincide con la de su enfermedad, no es solo característica de la neurosis, sino que integra además una gran importancia teórica. Es decir, en la histeria, particularmente acá, Freud habla de neurosis. Pero en la histeria encontramos más subrayado que, por ejemplo, en la neurosis obsesiva, esta suerte de amnesias, de lagunas y de un relato descoordinado. En la neurosis obsesiva, como ustedes ya lo vieron con el profesor, al haberse quitado el afecto y mudado a otra representación, esos eventos traumáticos, el trauma, ¿no? Esos eventos, esas escenas traumáticas, coexisten con el resto de las representaciones a condición de que ese afecto se ligó a otra representación anodina. Por lo tanto, nuestros pacientes obsesivos no tienen dificultades en recordar. Tienen dificultades a volver a recomponer el afecto asociado. En la histeria ya sabemos, a partir de lo que vimos en Neuropsicosis de Defensa, en ese capítulo 1, que el paciente voluntariamente decidió olvidar. Entonces, esa representación que en su momento Freud había dicho que había quedado coagulada, desconectada del resto de las representaciones, es lo que se presenta con ese efecto lagunoso en el relato de los pacientes. En la histeria es muy común decir: no me acuerdo nada de la infancia. Nada. Muy poco. Sobre todo de lo familiar. Sí se recuerda el colegio, toda la época ya más institucional de la infancia, los compañeros, pero esos primeros objetos, que recordemos que son los objetos a los que se vuelve la histeria por fijación, han quedado envueltos en un halo de olvido. ¿No? Eso que aparece en el relato habla de la estructura misma de la histeria. Esto que se presenta en el consultorio habla de la causa
Es muy llamativo la relación que ella hace entre sus síntomas con la de todo el mundo. Dora construye síntomas a partir de todos, absolutamente todos sus lazos. ¿Por qué? ¿Cómo explicamos eso? ¿Qué vieron con la persona? ¿De qué hay un predominio en la histeria, en la causación de los síntomas? La identificación. Algunas identificaciones son imaginarias, otras están envueltas en toda una estructura simbólica. Esa identificación viví con el señor acá, pero Dora hace síntomas de los síntomas del otro. Ahí se aclara mucho más lo que decía Lacan, el deseo es el deseo del otro. En el síntoma ustedes saben que está la satisfacción del deseo. Hay un mapa del deseo. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Entonces, ahí empieza a relatar cuáles habían sido los problemas del padre, afectado por varias enfermedades. En primer lugar, tuvo una tuberculosis. Esa tuberculosis del padre de Dora es la causa por la que permanentemente necesita recluirse en ese lugar, en ese campo, en ese lugar de veraneo que tenían ellos y que compartían con el matrimonio del señor y de la señora, ¿no? Cada vez que se sentía afectado de nuevo por esos síntomas, después hace un uso el padre de eso. ¿Qué es el uso que hace Dora? ¿No? Utilizar el síntoma como una herramienta de lazo al otro. El síntoma es un lazo al otro. Es un lazo al otro. Como yo les decía en el práctico pasado, el síntoma es una respuesta al deseo del otro. No. Fíjense, para que vayamos articulando la ¿Se acuerdan el vértice izquierdo superior del grafo, significante de la falta del otro? Después, ¿qué le sigue? El fantasma, ¿no? Acá, según el deseo. Después, ¿qué sigue? ¿Qué significa esto? S minúscula de A mayúscula. Si este es el significante de la falta del otro, ¿esto qué es? El significado del otro. Es decir, el otro aparece acá sin barrar y una S minúscula. Este es el material del síntoma. El significado del otro. Y después vienen las identificaciones. Entonces, al enigma por el deseo del otro se lo puede responder de múltiples formas. En primer lugar, tenemos el fantasma y tenemos que advertir que acá le precede la palabra ose,
sea que el goce también es una respuesta a ese otro muy particular. Después tenemos el síntoma que se paga, que es el sentido del otro, el significado del otro. Se paga con el síntoma que este otro permanezca completo. Y después tenemos las identificaciones. Entonces, fíjense cómo todo el armado sintomático de Dora va en aras a qué? A que el padre no quede valorado en primera instancia. ¿No? Lacan decía que el discurso histérico no tiene que ver solo con la estructura de la histeria, sino con todo aquel que es capaz de barrar al amor. Lacan así un poquito a la estructura histérica y le pone el estatuto del discurso. Y el discurso histérico pertenece a todos aquellos que son capaces de barrar al amor. ¿Qué es lo que hace Dora con el padre? ¿Qué es lo que hace Dora con todos los médicos? Incluso con Freud. ¿Hasta ahí vamos? Bien, entonces, primero el padre enferma de tuberculosis cuando Dora era muy chiquita y empieza esa reclusión. Después, el padre tiene un desprendimiento de retina. Y después, el padre presenta unos síntomas muy particulares que eran de confusión mental, parálisis y ligeros trastornos psíquicos. Que Freud da en primer lugar un síndrome que la verdad es que no sé bien de qué se trata ese síndrome. Se llamaba trapoparálisis. Yo no he escuchado nunca que dice una terminología vieja, neurológica, pero no lo sé. Pero después se da cuenta, cuando el padre de Dora le empieza a contar a Freud su vida anterior al matrimonio, encorrillemos anterior, porque no lo sabemos, eso es lo que dice el padre de Dora, de que lo que se trata efectivamente de una sífilis. Entonces, ¿qué es lo que hace Freud? Receta lo que comúnmente se receta para la sífilis, y esos síntomas no volvieron más, lo que le valieron la confianza para después llevar a su hija a Freud. Y después tenemos todo lo que es la familia paterna de Dora, una hermana de este padre, que dice que tenía una patología, digamos, nerviosa. No identifica muy bien ahí de qué se trataba, pero dice que le terminó llamando un marasmo. El marasmo es un adelgazamiento pronunciado que habría que ver si no es lo que nosotros llamamos ahora anorexia. Y después, tenía otro tío soltero, hermano del padre, que era hipocondríaco. Dora no demora mucho en decir que ella se sentía totalmente identificada con esta tía que tenía este desorden alimenticio importante. La muchacha dice que al ser desconfiada para su tratamiento, acababa de cumplir los 18 años, había orientado siempre su simpatía hacia la familia del padre, y desde que había enfermado veía su modelo y el ejemplo de su destino en aquella tía suya antes mencionada. Primero, fíjense la forma de Dora, ¿no? Tener a una mujer como ejemplo, y el destino de ella está marcada a partir de ese día, todo eso es incluso histérico. Cada vez que escuche a una persona hacer de otro un tótem, a este nivel
nos habla al menos aproximadamente que la cosa iría por un discurso histérico. Usted va a ver que obsesivos retornan a nadie. A nadie. Ven al otro siempre, si no me estoy con el profesor, reducen al otro a un objeto rival. La histeria no. La histeria entrona un amo para después revelar su ego. ¿Preguntas pocas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno. Por otro lado, la relación con su mamá. Una mamá que es lo que Freud sintetiza como si fuera una psicosis de la ama de casa. Lo único que le importaba era el orden al punto de que él en la casa que casi no se podía utilizar. ¿No? Si se falta de toda comprensión para los intereses espirituales de su hijo, se pasaba el día velando por la limpieza de las habitaciones, los muebles y los utensilios, con una exageración tal que hacía casi imposible salirse de ellos. Este estado, del cual encontramos con bastante frecuencia claros indicios en mujeres normales, se aproxima a ciertas formas de la obsesión patológica de la limpieza. Pero tanto en estas mujeres como la madre de nuestra paciente falta todo conocimiento de la enfermedad y con ello uno de los caracteres más esenciales de la neurosis obsesiva. O sea, tampoco es que podemos decir que la madre de Dora era obsesiva porque lo único que tenía era estas características exageradas. Bien, por otro lado, el hermano, una vez medio más grande, que estaban bastante distanciados, ¿no? Lejanos afectivamente. Nosotros podemos decir que esa lejanía afectiva es necesaria porque está sobre reforzada en la evolución del insecto, ¿no? Esa lejanía que tenía Dora con su hermano, con quien había tenido una relación muy cercana durante la niñez, y de él también saca síntomas. ¿Qué pasaba con el hermano? Se enfermaba el hermano y tiempo después Dora. Ahora, como en una clara competencia, Dora manifestaba enfermedades mucho más pronunciadas que el hermano. Es decir, si el hermano tenía dolor de garganta, ella tenía placa, fiebre, ella iba al médico. Esto también es muy común, ¿no? Yo tengo lo mismo que vos, pero digamos. Nuestra paciente, a la que llamaremos Dora en lo sucesivo, mostró a la edad de 8 años síntomas nerviosos. Por esta época enfermó de disnea permanente, con accesos periódicos a veces muy intensos. Esta dolencia la atacó por primera vez después de una pequeña incursión a la montaña y fue atribuida al principio a un exceso de fatiga. 6 meses de reposo y cuidado consiguieron mitigarla y hacerla desaparecer. El médico de la familia no vaciló en diagnosticar una afección puramente nerviosa, excluyendo desde el primer momento la posibilidad de una causación orgánica. Aunque por lo visto creía conciliar el diagnóstico con la etiología de la fatiga. La niña sufrió sin daño permanente de las habituales enfermedades infantiles. Durante el tratamiento me contó con intención simbolizante que su hermana contraía, como le decía recién,
que después va a servir como de andamiaje para la constitución de un síntoma histérico. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que dice sí, porque toda chiquita, en realidad tenía problemas en el intestino, después se desapareció, nunca más un problema de gastritis. No le quiten precio a eso, porque la base sí puede haber sido orgánica, pero el montaje que se ha armado ha contado, ha erradicado la función biológica para servirse allí el síntoma del sujeto. No podemos decir que porque haya habido una preexistencia biológica, el síntoma tiene características biológicas, sino que ha servido. El síntoma parasita el cuerpo. El síntoma es lo que hace, corta por la función biológica para servirse de otra forma. ¿Vieron que la frase de funciones del órgano? ¿No han escuchado nunca eso? La función hace el órgano. Entonces, lo que hace el síntoma es cortar por la función biológica y que ese órgano empiece a servir de otra manera. Todo lo que no funciona en nuestro cuerpo es mejor no saberlo. Cuando uno ya tiene demasiado detalle de ciertas cuestiones biológicas, las empieza a apalabrar a esa parte del cuerpo. Y ahí la cosa se complica. ¿No? Es mejor, sí, tengo dos pulmones, saber cómo funcionan, cómo no funcionan, si cuando se abre, se cierra, pero bueno, ya todo eso habilita a que se empiece a construir sentido. Y si hay algo característico del síntoma, es la construcción de sentido. Decimos que es el sentido o el significado del otro. Por eso cuando sientan alguna problemática en el cuerpo, no busquen en Google. No busquen. Porque no van a entender, no siendo médico, y lo que les va a aparecer siempre, me salió la palabra de tener cáncer de membrana. Es como, siempre se trata de algo que nosotros no lo podemos recordar. Y se empieza a construir sentido. Y quienes tienen características de sugestión, quienes son sugestionables, empiezan a sentir los síntomas uno tras otro. Sí. ¿Levantó la mano usted? Ah, bien, bueno. Entonces, vamos un poquito más. Dice, la muchacha que a través de estos estados patológicos había llegado a ser ya casi una mujer de inteligencia clara y juicio muy independiente, acabó por acostumbrarse a despreciar los esfuerzos de los médicos hasta el punto de renunciar por completo su auxilio, y aunque la persona del médico de la familia no le inspiraba disgusto ni antipatía, eludía lo posible acudir a él, resistiéndose también tenazmente a consultar a cualquier otro desconocido. Así, para que pudiera en clínica, fue necesario que su padre se lo impusiera. Esto es un rasgo. Si yo les decía recién que el discurso histérico tiene como característica o está relacionado a aquellos que son capaces de agarrar palabras, las histéricas denuncian la impotencia del otro. En primer lugar, los médicos. ¿Por qué? Porque son grandes necesitados de guardia, de manera permanente, hacen similitud por diferentes especialidades, y los médicos suelen no encontrar nada. Entonces, lo que hacen es volver al médico porque no saben. Ellos no saben lo que yo tengo. O sea, soy tan especial, tan característica, tan distinta al resto de los
¿Por qué? Porque, por un lado, tenemos que son estas turistas de las guardias. En segundo lugar, no se encuentra qué es lo que se tiene. ¿Y qué le puede generar a un médico cuando no encuentra lo que tiene un paciente? Preocupación. Sí, aparte de las frustraciones, ¿qué tiene? Yo voy a descubrir qué tiene. Entonces, más se expone ella, el médico más averigua. Más se expone ella, más el médico averigua. Entonces, se trata de un circuito de la función donde ser mirada es bastante satisfecha por el que el otro la mira. Efectivamente, la mira, porque ella se ofrece a la mirada médica permanente, a la inspección permanente. En las clínicas, en la salpetría, hay un libro que yo siempre lo recomiendo, que es la iconografía de la histeria de la salpetría de David Haberman. Es hermoso el libro. Además de todo lo que tiene escrito, es bello, está muy bien armado, tiene imágenes de las histéricas de las salpetrías y habla de. Recuerden que la salpetría había de todo: catatonias, paranoias, gente en estado de abandono, enfermedades neurológicas. Había un mix importante. Y están también las histéricas. Ustedes imagínense, en esa población hospitalaria, el desastre que puede hacer es una histeria, porque la histeria tiene conservadas la mayor parte de sus recursos, pero sobre todo el establecimiento del lazo con el otro. Y se arma una dinámica con los médicos, donde los médicos quedan fascinados. Es el gran riesgo con los pacientes histéricos. Como son tan histriónicos, tan expresivos, no van a encontrar el apelmazamiento monotono de la obsesión, que hasta hablan en tono igual. Es como si fuera permanente, es la quietud de la muerte como el electrocardiograma. Ahí está la obsesión. Esa es su modulación. En la histeria hay toda una cuestión histriónica, y así que los médicos no pudiesen dejar de mirar. Lo que pasa es que cuanto más la miraban, ella más entraba en crisis para ofrecer eso al otro. Entonces, está por un lado el arma del histrionismo, por otro lado el arma de la seducción, que no tiene que ver con levantarse el médico. Aclaro, la seducción es una palabra más amplia que implica tratar de cautivar la atención del otro, con diferentes propósitos, no necesariamente eróticos, sino es producir placer al otro, volverse objeto de deseo. Yo soy lo que al otro le falta. ¿Preguntas? No. La disnea es la falta de aire. Característica en vamos a decir, 70-80% de los casos de histeria. El calor le hace falta el aire, la humedad le hace falta el aire, los lugares cerrados le falta el aire. La disnea es un rasgo característico de la histeria. Viéndola con el uso de la mano, que es lo que yo les decía en el gráfico pasado, que da la sensación de que Freud descuida un poco el lugar de la madre. Esa falta de aire es esa pisada de elefante materna, ¿no? La madre ejerce una presión, una falta de espacio. Madres que no se vislumbra el deseo más allá de sus hijos.
pero las mamás suelen ser bastante pesadas. Ya la palabra madre, creo que el dicho madre de una sola, se te pone mal. Sí. Porque dos sería imposible. Y cuando me refiero a madre, me refiero a la función. Dos madres en función de madre es tremendo. Madre una sola, por suerte. Si no, nadie sobreviviría a eso. Es la pisada del elefante sobre el pecho de sus hijos. Y podríamos especificar un poquito más sobre sus hijas mujeres. ¿Por qué? Porque los femeninos están en el cuerpo. ¿Los femeninos están en el cuerpo? Pregunta. Fuego. Ah. Entonces, la disnea, esa falta de aire, hay que ver cómo viene la relación con la mamá, ¿no? Y la fatiga es uno de los síntomas que entra en Lola y que después se presenta, digamos, en los fenómenos o en los elementos con los que se encuentra el problema. ¿Cuáles fueron los síntomas con los que llegan al mundo de Lola? Disnea, tos nerviosa, afonía, jaqueca, depresión de ánimo, excitabilidad histérica y un pretenido teluritario, un técnico, un aplanamiento, nada me importa. Y se presenta todas las características de una apetitis histeria, con los síntomas somáticos y síntomas psíquicos más vulgares. O sea, Dora no era nada extraordinario. Dora era una histeria característica de la época, ¿no? Y desde chiquita, desde Freud, una parte de la historia, Dora ya a los 6 años era toda una histeria. Ya ahí se ve la estructura, digamos, del lenguaje en su más amplia gama de colores. Me permitiré tan solo la observación de que todas las correcciones de fenómenos histéricos singulares y extraños no nos han proporcionado gran cosa en el conocimiento de esta enfermedad, tan enigmática aún. Lo que precisamente necesitamos es la aclaración de los casos más vulgares y los síntomas típicos más frecuentes. Lo que le pasaba a Freud es que la histeria había sido abordada, por supuesto, con el método clínico de la psiquiatría y de la neurología, es decir, a partir de los síntomas clasificados. Y eso ya estaba bastante aceitado, ya se sabía cuáles eran los síntomas, pero no hablaba nada de la causación de la histeria, que seguía siendo un enigma. No nos importa clasificar. Uno cuando está un poquito entrenado, en 4 sesiones ya sabemos medianamente de lo que se trata el panorama. No me importa, no me sirve, ni le sirve al paciente. Que se presente como un caso típico de histeria o que se presente como un caso típico de obsesión, eso no me dice nada de sujeto inconsciente, solo una estructura del lenguaje. Pero de ahí en más no va a orientar en absoluto a la cura. Más bien nos pone el recuerdo de ciertas cosas sobre las que hay que prestar un poco más de atención. ¿No? Anticipar, por ejemplo, no de modo preventivo, pero poder pues despegarle que una transferencia por no obsesivo se vuelva hostil. ¿No? Que las transferencias con las histerias son más
rozó la cabeza. Le destrozó la cabeza, es que hay una cuestión de índole sexual como etiopatogéneo. Y dice que se han llegado a ser patógenas por la tendencia a ocultarse. No se debe esperar que los enfermos las confíen espontáneamente al médico, el cual tampoco debe contentarse con el primer no que las pacientes opongan a sus investigaciones. Esto es una indicación clínica porque, en primer lugar, dice Freud, hay que tener cuidado, hay que tener en claro que hay algo de lo sexual porque un juego en la histeria. Pero no podemos forzarlo. No podemos avanzar sobre un paciente. Había un colega de la vieja guardia, ¿no? Muy de la vieja guardia, que en algún momento me había comentado que una paciente me dice: vos, cada todo el mundo tenés sexo. Bueno, eso en realidad, lejos de generar el espacio para que se vaya produciendo la asociación libre, lo que hace es clausurar. Se produce un cerramiento en todos los sentidos del término, ¿no? Si vos querés abrir de golpe a una histeria, cierra. Eso es así. Y Freud lo supo muy bien. Vos sentías cosas por el señor K, terminó no. Bien, el padre dice, me informó de que tanto él como su familia habían hecho en este lugar en verano íntima amistad por un matrimonio residente allí donde había, desde hace varios años atrás, los señores de K. La señora de K le había cuidado durante su última más grave enfermedad, adquiriendo con ello un derecho a su reconocimiento. Y su marido se había mostrado siempre muy amable con Dora, acompañándole en sus paseos y haciéndole pequeños regalos, sin que nadie hubiera hallado nunca el menor mal propósito en su conducta. Discurso del padre. Dora había cuidado cariñosamente de los dos niños pequeños de aquel matrimonio, mostrándose con ellos verdaderamente maternal. Cuando 2 años antes el padre y la hija vinieron a visitarme a principios de verano, estaban de paso en Viena y se proponían continuar su viaje para reunirse con los señores de K en un lugar veraneo situado a orillas de uno de nuestros lagos alpinos. A los pocos días, dejando a Dora en casa de sus amigos por unas cuantas semanas. Pero cuando se dispuso a retornar a Viena, Dora declaró resueltamente su deseo de acompañarle y así lo hizo. Días después explicó su singular conducta contando a su madre, para esta a su vez le pusiese en conocimiento del padre que el señor K se había atrevido a hacer proposiciones amorosas durante un paseo que dieron a solas. El acusado, al que en la primera ocasión pidieron explicaciones el padre y el tío de la muchacha, negó categóricamente el hecho y a su vez acusó a Dora diciendo que su mujer le había llamado la atención sobre el interés que la muchacha sentía hacia todo lo relacionado con la cuestión sexual, hasta el punto que durante los días que había pasado en su casa, sus lecturas habían sido obras tales como Fisiología del Amor de Mantenas. Acalorada sin duda por semejantes lecturas, había fantaseado de la escena amorosa de la que ahora la acusaba. Entonces, esto es el discurso del padre, ¿no? Había estado todo bien, era una mujer de saber acá, que él le debía todo el respeto y la admiración por haberlo cuidado de su estadía de enfermedad. La madre de Dora esto pintada al óleo, ¿no? Sin ningún tipo de protagonismo. Y por otro lado, nadie se preguntaba, che, ¿qué onda? Pasa mucho ahora con el señor K, salen a hacer paseo juntos. Todo funcionaba como
le dice el señor K. Dice que ¿qué es lo que había pasado? Que ese hombre le había hecho propuestas amorosas. Lo interpelan, el tipo finge demencia y el padre de Dora también. Y por otro lado, la señora K, que ahora había sido una confidente, amiga, una copada total, la entrega a Dara. Sin embargo, fíjense en que la intervención sobre la transferencia llama la atención de que en realidad la afrenta personal de Dora es contra el padre, que lo utilizaba como moneda de intercambio, y contra el señor K, pero no contra la señora K. Aunque el discurso de la señora K es la que más interroga la veracidad de sus dichos, y que era la mujer con la que el padre tenía un romance. Sin embargo, la señora K queda cubierta en el discurso de Dora. ¿Señora K tenía un romance con el padre de Dora? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Lo he leído así en el retraso de ustedes? ¿En el práctico? ¿Sí? No dudo, dijo el padre, que este incidente es el que ha provocado la detección del ánimo de Dora, su excitabilidad y su idea de suicidio. Ahora me exige que rompa toda relación con el matrimonio K y muy especialmente con la mujer a la que adoraba. Pero yo no puedo complacer, dice el padre. ¿No? Por el primer lugar, creo también que la acusación de Dora ha lanzado sobre K no es más que una fantasía suya. Y el segundo, me amenaza el señor K una honrada amistad y no quiero causarle disgusto alguno. La pobre mujer, ella bastante desdichada con su marido, del cual no tengo por lo demás la mejor opinión. He estado también gravemente enfermo de los nervios y ve en mí su único apoyo moral. No necesito decirle a usted que, dado mi mal estado de salud, estas relaciones mías con la señora K no entrañan nada ilícito. Somos dos desgraciados para quienes nuestra amistad constituye un consuelo. Ya saben ustedes que mi mujer no es nada para mí. Pero Dora, que ha heredado mi testarudez, no consciente de imponer su utilidad contra el matrimonio K, su último accesorio los ojos el motivo de la conversación conmigo, en la que volvió a plantear la exigencia de una ruptura. Espero que usted consiga llevarla ahora a un mejor camino. Y ahí empieza más que todo el caso clínico propiamente dicho, de lo que empieza a contarle ya Dora a Freud, con un primer episodio que sucedió y que no tuvo efectos. Y esto es lo que llama la atención. Este episodio, más bien podemos decir que fue el caldo de cultivo de síntomas y sensaciones posteriores, pero que no modificaron en nada la relación que tenía la paciente Dora con todo este cuarteto tan armado. ¿Qué es la escena de las escaleras? Entonces, se juntaban muy seguido, había un evento en el pueblo, una procesión, no sé qué cosa. El señor K se ocupa de hacer que la mujer quedase en un lugar distinto y le va a cierre el negocio. Y al bajar las escaleras, estaba Dora esperándolo. Ahí Dora vende todo esto, ¿no? En toda escena estaba ella. Y el señor K le estaba con un beso. Ella sale favorita y no se lo cuenta a nadie. De alguna
y la lectura que Freud hace de eso. Todo lo demás, a los ojos nuestros, por el 25, puede ser actitudes absolutamente repudiables. Todos los juicios de valor no aplican acá, tampoco aplicarán en el consultorio, sino solo a aquello que el paciente pide como tal. ¿Se entiende? Bien. Continúa todo perfecto, solo que en Dora queda una impresión en el cuerpo, una presión sobre el pecho, que ella lo adjudica a que en ese encuentro con el señor K y en ese beso que le da, es que el brazo del señor K que queda como impreso en el tórax. Lo que Freud empieza a darse cuenta, preguntándole a Dora si, bueno, ¿usted sabe de lo que se trata, una erección en un hombre? Sí, le dice Dora, que lo que había quedado ahí era la impresión del miembro masculino desplazado hacia el tercio superior del cuerpo. Y por otro lado, esa sensación de asco, que es, fíjense que Freud le da ahí como un tratamiento distinto, porque dice que el asco es previo a la formación del síntoma. Siempre queda como esa sensación que hace que Dora tenga a veces ciertas náuseas frente a los alimentos, pero no mucho más, no es el síntoma verdaderamente conformado. Y por otro lado, que evitaba ver a parejas cuando el hombre se encontraba en tierno coloquio. ¿Por qué dice Freud? Porque podía de ahí hipotetizar que ahí también había una erección. Esas son las impresiones que quedan de ese primer encuentro con el señor K. Sin embargo, es lo que yo les digo, después de este encuentro todo continúa igual. De hecho, en la escena del lago, al salir a caminar con el señor K, la regalo que le hacía el señor K eran muy bien acertados por Dora. Y ahí Freud habla de qué es una eugenia. Yo busqué. Que se los quiero leer textual. Bueno, no lo vengo, pero ahí lo que Freud dice es, a partir de esta comunicación, de esta primera escena con el señor K, Freud dice, ya me explico sin dudar a aquella persona que en lugar de sentir una excitación sexual, siente displacer. Tenga o no conversiones, tenga o no manifestaciones somáticas. Entonces, la conversión, esa inervación en el cuerpo, esa transmutación del afecto que nosotros vemos en neuropsicosis de defensa, no es lo característico de un sujeto histérico para Freud. A esta altura, caso Dora, sino que hay una inversión, una transmutación de los afectos. Y ahí, en vez de placer, en vez de excitación sexual,
lo que se siente es placer. Bien. Por eso, cuando dicen que el asco es un síntoma, fíjense lo que dice, pero el asco entonces sentido no llegó a convertirse en un síntoma permanente, ¿no? No es un síntoma de castora. Ahora, todo esto es lo que venía diciendo el padre, lo que empieza a relatar ella. ¿Qué dice Dora de esta relación con el padre y la señora K? Dice, la amistad con el matrimonio K hubo de iniciarse ya antes de la grave enfermedad del padre, aunque no se hiciera íntima hasta esa época, en que la mujer ejerció oficio de enfermera, cuidadora y constante, en tanto que la madre de Dora apenas se acercaba al lecho del enfermo. En los primeros veraneos, después de la curación, sucedieron cosas que hubieran abierto los ojos a cualquiera sobre la verdadera naturaleza de aquella amistad. Todo el mundo, dice Dora, todo el mundo criticaba aquella amistad y aludía a ella irónicamente delante de Dora. El mismo K se había quejado varias veces de la actitud indiferente de la madre de Dora a este respecto, pero evitando siempre hacer ante esta última la menor alusión al asunto, cosa que la muchacha parecía desearle con una muestra de delicadeza. Es decir, que era visible para todos lo que pasaba ahí, incluso para terceros. Recuerden lo que le pasa a la institutriz, que la institutriz le dice a Dora, ¿no? Que ahí había algo. Trataba de alejarla de la señora K, porque la señora K está con tu papá. Ella termina enojándose muchísimo y la hace despedir, sobre todo cuando se da cuenta de que la institutriz estaba también enamorada del padre. Pero era algo de público conocimiento. Todos los actores de esta novela sabían lo que pasaba. Todos. En general, dice, no era posible defender al padre contra estos reproches y se veía fácilmente cuál de ellos era el más justificado. Cuando Dora se sentía amargada, se le imponía la idea de que su padre le entregaba acá como compensación de su tolerancia de la relación con su mujer y dado el cariño filial de la muchacha, no es difícil imaginar la ira que tal idea despertaba en ella. En otras épocas, se daba perfecta cuenta de que con tales imaginaciones se hacía culpable de la exageración injustificada. Naturalmente, los dos hombres no habían concertado jamás pacto alguno formal en el que ella figurase como objeto de una transacción y sobre todo el padre hubiera retrocedido espantado ante tal sospecho. Pero pertenecía a aquel género de individuos que saben eludir el conflicto falseando arbitrariamente su percepción de la más evidente realidad. O sea, Freud se da cuenta que todo estaba orquestado para que estuviese dispuesto de esta manera, que lo que decía Dora en realidad tenía un correlato con lo que estaba pasando, que estos dos hombres, sin habérselo dicho nunca, porque jamás se podían haber dicho ese acuerdo, porque es intolerable. Dice Freud, son de aquellos individuos que tienen la capacidad de eludir la realidad. O sea, ¿no? Es un pacto tácito. Nadie no podría haberse dado cuenta, incluso la madre de Dora, que quizás le venía muy bien que otra mujer se ocupara de un marido que a ella no le interesaba. Ahora, dice Freud, cuando en el tratamiento psicoanalítico aparece una serie de ideas correctamente fundamentadas, como eran de Dora, e irreprochables, surge también para el médico un momento de
curiosidad, pero no tardamos en observar que tales ideas inatacables del análisis, porque yo me debería haber dicho ahora, tenés razón, siempre es así, efectivamente es así. Ahora, ¿a qué conduciría eso? Se trataría efectivamente de un análisis de decir, sí, la verdad que tiene razón, lo que está haciendo un libro cualquiera, sino preguntarle sobre la participación de ella en todo eso, que es lo que Lacan ubica como la primera inversión dialéctica del desarrollo de verdad, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Que cuando un paciente, esto es por ejemplo, chicos, cuando un paciente reprocha algo tenazmente a un otro, encubre un autorreproche. Eso que ella le reprocha al padre, que le dice que estaba ofreciendo como una transacción, ella se lo autorreprocha. ¿Y por qué se lo autorreprocha? Porque Dora hizo todo lo posible para que todo esto ocurra. Cuando el padre iba a la casa de la señora K, Dora se llevaba los pies, le hacía la onda. El padre inventaba que, no sé por qué motivo, tenía que irse a dormir a una habitación al fondo del pasillo y la señora K, no sé si le molestaba de que la otra ubicada en la ventana, y también se al fondo del pasillo, y todo esto estaba a la luz de todos. ¿No? El señor K, que en algún punto también debe haber advertido todo esto, es más, de la legisladora, no es nada para mí. O sea, a todos les convenía que esto fuera de esta manera. Lo que se autorreprocha ahora, que ahí está el sufrimiento, es haber convalidado todo lo que estaba pasando. Y ese autorreproche es cuando cae la ficha y dice, ¿cómo puedo haber sido tan boluda? ¿Vieron que llega ese momento? Que es un desarrollo de la verdad para cualquiera de nosotros. ¿Cómo puede ser? Si tenía ahí todas las evidencias. Ese autorreproche es el que se transmuda al otro. Entonces el otro es malo, el otro no me quiso, el otro no me valoró, el otro es malo. Pero ¿cuántas cosas tuvieron absoluta participación en nuestra para que así ocurra? En el ámbito amoroso, laboral, donde sea. ¿De cuántas personas hemos sido cómplices para que nos hagan sufrir? ¿No? Como el caso de una paciente que se queja de que la madre todo el tiempo la critica. Histérica. La paciente histérica. La critica, la mamá es insoportable, la mamá me critica, la mamá esto. Ella va y le cuenta todo. Con lujo de detalles. Entonces, ella le está dando las armas que después la madre va a disparar. Sin esas armas, la madre no podría decir nada porque no tendría conocimiento. Es darle a ella el poder. Entonces ella se procura de esa forma el castigo. Por eso les digo, puede pasar en cualquiera de los casos. Y lo que se reprocha al otro recubre un autorreproche. Yo ya sabía que lo que estaba haciendo probablemente en toda esa pantomima, cubriendo la infidelidad del padre, no estaba bien. O ella lo debe haber sentido como algo displacentero para que la no fue juicio de valor. Entonces, cubrió, se desarma esa estructura cuando ¿qué? Cuando el Señor habla, porque todo esto tenía la condición de que fueran acuerdos tácitos.
Cuando alguien se corre de ese lugar y pone palabras, justamente se desarma. Ahí ven el estatuto de que algo se ha dicho. No importa si ocurría hace mucho tiempo, sino que sobre eso que ocurría hace mucho tiempo y todo fingía demencia, hubo alguien que habló. Y cuando habló, se desarmó el acuerdo. Ese mismo poder de la palabra y del análisis, ustedes van a advertir, si son analizantes, y cuando sean algunos de ustedes analistas, que una vez que algo es dicho, no hay marcha atrás. No importa cuánto hace que se sepan ciertas cosas, pero mientras están no dichas, tienen la suerte de permanecer, generando efectos, conservando el mismo lugar. Una vez que son dichas, no se puede retroceder. Es lo que decía aquí, en el texto de las palabras y las cosas, que hay sentencias, hay palabras que tienen el estatuto de acto. El sí quiero tiene un estatuto de acto. No lo veamos de la parte religiosa. Sí civil, vos te convertiste ahí en un socio. Hasta que esa sociedad se disuelva, son socios. Las deudas son de los dos. Los bienes son de los dos. Todo lo que ocurre ahí es compartido como sociedad civil. Entonces, es una simple frase que tiene el estatuto de acto. Entonces, cuando el señor K pronuncia lo que nunca debiera haber dicho, mi mujer no es nada para mí, eso tiene el estatuto y lleva ahora a pasar el acto que le ha cachetado. Y se desarma ese acuerdo. Y otra cuestión muy importante es que el padre utiliza sus enfermedades para justificar los encuentros con el señor acá. Estoy enfermo, ya me tengo que ir a la casa de campo. No. Estoy enfermo, por eso la señora acá pasa tiempo conmigo porque me está cuidando. Entonces, la enfermedad empieza a tener un valor de uso. Esto lo vemos también muy seguido en la clínica. Se llamaba, ¿cómo le decían progreso? Los beneficios secundarios del síntoma. ¿No? El síntoma muchas veces se sostiene porque trae beneficios secundarios. Por más de que la persona se queje, como puede ser que me pase esto a mí, que no lo hago automático, en algún punto trae un beneficio secundario. El padre, a partir de su malestar, bueno, se construye una relación erótica con el señor acá. Y después lo utiliza como herramienta casi de manipulación. ¿No? Estoy enfermo, me voy. Y Dora también empieza a hacer uso de sus síntomas. Es lo que le ha sido enseñado, que los síntomas pueden ser utilizados. Dice, la muchacha comprendió así que la presencia del marido hacía enfermar en el acto a la mujer,
Porque por un lado hay algo de la satisfacción del deseo por el juego y después hay un efecto secundario consciente, que es absolutamente consciente. A veces no tanto, a veces hay que trabajarlo, pero a veces el paciente te dice, yo cuando me enfermo todo el mundo está pendiente mío, todo el mundo me pregunta cómo estoy, todo el mundo, ¿no? Capturo narcisísticamente la atención del otro. Entonces construyo lazo. Y ahí empieza también Freud a establecer en qué momento aparecía y desaparecía la afonía, ¿no? Si tenía que ver con o no con el alejamiento del señor K, tratando de encontrar en la aparición y la desaparición del síntoma una lógica, porque Dora no estaba todo el tiempo afónica. Dora tenía episodios de afonía, que después Lacan le va a dar otra interpretación. ¿Por qué? Porque Freud comete el error de entender que el objeto del deseo de Dora era el señor K. Bien. Después empieza Freud a desglosar los síntomas en función de las identificaciones. Después cuando Freud se da cuenta que esa tos no mermaba, que esa afonía no se mitigaba y todo lo demás, empieza a establecer esta conexión entre los síntomas de Dora y la impotencia, que es una impotencia fantaseada por Dora. No es que, porque después en el final dice, porque el padre de Dora es impotente. No, ella fantasea una práctica sexual por parte del señor K y de la señora K, del padre y de la señora K, a partir de una enfermedad pretérita que había tenido el padre. Entonces esa estima que se trataba de eso. Pero eso no llega sino con análisis, porque en realidad acá la editora lo que decía era que la señora acá se fijaba en el padre, porque el padre era un potentado, tenía potencia económica. Y en realidad ahí, y en la intervención de Freud, se llega a esta hipotetizada impotencia sexual del padre. Es una fantasía de Dora esa. Y de ahí la afonía. Y después todo el mapa sintomático de Dora en torno a todas las identificaciones. A la madre, a las tías, al padre.
no tendría la estructura de una alucinación propiamente dicha como la psicosis porque no apunta al sujeto. ¿Se acuerdan que la alucinación en la psicosis apunta? O sea, no es que los pájaros cantan, los pájaros le hablan ayer respecto a su misión. O sea, no tiene que ver con, sí, vos sabés que no. Le apuntan al sujeto y en Dora se presenta como esta alucinosis respecto al humo y Freud hasta Villera respecto a él, ¿no? En ese lugar de referencia, si no ha pasado a ser también él un objeto de amor. Entonces, el gran problema de Freud en este caso es un problema referencial. Y por otro lado, el forzamiento que él hacía a lo preestablecido. Si yo lo conozco, tipo, la verdad es que lindo tipo, ¿cómo no le va a gustar? Y ahí pierde el lugar que después recupera la carta de la señora K y que al modo de ver se pierde mucho el contenido de la madre de Dora. Más allá del lugar de la señora K, el lugar cedido por la madre y el lugar coagulado del deseo de esa mujer, donde nada trascendía a la precariedad de esa casa. ¿No? La mujer que no deseaba nada. Tampoco muestra demasiado deseo por sus hijos. No, porque vieron que Freud dice, no le importaba tampoco mucho lo que le pasaba a sus hijos. Una madre abstraída del deseo y los efectos que puede llegar a tener eso. Por eso es que Dora también sale a buscar desesperadamente a algo que represente a lo femenino. Bien, bueno, queda con el tiempo. Vamos a mirar el epílogo del caso. Preguntarle que la clase para. No sé, viste que las cosas que dan por ahí no las tomo. Pero sí, estaría para mirar el caso. Es que de esto seguramente va a preguntar. Viste que ayer había 70 grados. Esto lo va a preguntar, seguro si me preguntas. Lo desplazamos por ciento, entonces. Bueno, algunas cuestiones importantes. Freud reconoce en este epílogo no incorporar algunos elementos importantes, haber eludido ciertos puntos centrales y lo justifica también por el poco tiempo que Dora estuvo en análisis, estuvo muy poquito tiempo y interrumpe el análisis. Ustedes saben que Dora sigue sufriendo de por vida, ¿no? Después él se opuso, obviamente, como buena histérica, fuertemente al psicoanálisis, se convierte en una detractora del psicoanálisis, pero la acompaña el sufrimiento y la permanentemente dolor corporal durante toda su vida. Después manifiesta, ella finalmente se casa, tiene un hijo varón, empieza a tener toda una afección auditiva y que se corresponde con lo que se sabe, porque eso quedó todo como muy lagunoso, la continuidad de la vida de Dora, era porque estaba como preocupada si el hijo tenía relaciones sexuales o no, y ponía el vaso para ver si escuchar, si realmente eso sucedía en su casa. Quedó ella por esa muy perturbada. Fue un caso muy sufriente. De hecho, si nos ponemos a ver los casos de Freud, al no ser el caso de Juanito,
minucia interpretativa de Freud, yo no sé si tiene algún tipo de efecto extremadamente terapéutico en ella. Lo que sí se logra desarmar en Dora es este rasgo tan característico de la histeria, que es la frente personal con el padre, pero de ahí en más los síntomas comparativos de ella también continúan. El hombre de la rata termina muriendo como una rata en el campo de batalla. No se entiende cómo él se expone a tanto en ese campo de batalla, casi como si se hubiese inmolado. Entonces, bueno, no son casos muy satisfactorios estos casos paradigmáticos que nos ofrece Freud. Una de las partes centrales del epílogo es el lugar que le da la sexualidad, y se me interesaba también demostrar que la sexualidad no interviene como un luz ex machina, emergente una sola vez en el curso de los procesos característicos de la histeria, sino que constituye la fuerza impulsora de cada uno de los síntomas y cada una de las manifestaciones de los mismos. Los fenómenos patológicos constituyen la actividad sexual de los enfermos. Es importante, muy importante. El síntoma viene al lugar de la actividad sexual del enfermo, para Freud. ¿Se acuerdan que lo mismo con la neurosis de angustia? Donde el ataque de angustia, que es lo que los psiquiatras llaman el ataque de pánico, la sudoración, la aceleración cardíaca, los temblores, eran como la manifestación de un acto sexual propiamente dicho. ¿No? Era como la expresividad, la parte fenoménica del acto sexual. Bueno, en los síntomas, dice Freud, que ya tiene otro tabú, el síntoma como formación del inconsciente, representan, hacen a las veces de la actividad sexual del paciente. Y eso es muy complejo en la histeria, porque fundamentalmente lo que sucede es que cuando la atacan sus síntomas, deja de tener relaciones sexuales. Aquejadas por dolores de diferentes partes del cuerpo, cortocircuitan la actividad sexual, lo que hace que los síntomas se manifiesten aún con más fuerza. Entonces es como el perro mordiéndose la cola. Por otro lado, cuestión central de caso Dora, transferencia. Dice, he tenido que hablar de la transferencia porque solo teniéndola en cuenta resulta posible explicar la singularidad del análisis de Dora, la cualidad más excelente de este análisis, aquella que hace tan apropiada por la primera publicación introductiva, su máxima transparencia se halla íntimamente ligada a su mayor defecto, responsable de su prematura interrupción. ¿No? Eso que se presentaba de forma más pura a lo que habría de darse cuenta, y él debería haber hecho una maniobra transferencial distinta, él se adjudica ese mal manejo de la transferencia como el motor o lo que condujo a Dora a abandonar el tratamiento. Fíjense que esto es todo lo opuesto muchas veces a lo que se escucha de los descubrimientos de los analistas. A veces que los psicoanalistas tenemos que hacer una lectura puertas adentro del psicoanálisis. Generalmente, cuando se abandona un paciente el tratamiento, lo adjudica al paciente, ¿no? Hay resistencia, no soportó lo que iba apareciendo, no pudo manejar los cambios respecto a la satisfacción de la pulsión. Siempre se le indica al paciente que el problema del abandono del paciente y un tratamiento es del paciente. Y la CAS dice que cuando un paciente deja un análisis, la responsabilidad es del analista. Que si hay un lugar donde ubicar la resistencia
dentro de un análisis, lo que resulta insoportable para el paciente. Uno no puede entrar con su ser imaginario dentro de un análisis. No significa que el imaginario no circule, sí circula. Pero cuando yo hablo desde yo, el paciente se va. Se va, empiezan las relaciones y los espejismos amorosos o extremadamente hostiles. Pero eso es del lado del analista, Eso hay que ponerlo en cuenta del analista, no del paciente. No es la paciente se me enamoró, el paciente me agarró odio. Es que vos saliste del lugar del analista y estás ahí como tipo o como mina. Y empezaste a visualizar o empezaste a ofrecerte como objeto de deseo. Y si hay algo que la histérica tiene la capacidad es de ver, digamos, de que se le haga absolutamente transparente la barradura del otro. Y donde vio deseo, eso no tiene retorno. Si en vez del lugar del analista ocupaste el lugar del sujeto barrado en el análisis por una histérica, eso tiene una consecuencia insalvable. Ya está. Primero se ve el amor y te esperará un eterno destronamiento. Y te va a abandonar. Te va a dejar. Entonces, como cuestión básica que reconoce Freud que vio son los mal manejos de la transferencia, los desvíos que él tuvo en el manejo de esa transferencia y cómo precipitó la salida de esta paciente del análisis. Él hace varias intervenciones, ¿no? Que esa cachetada también le correspondía, la cantidad de días que avisa con 2 semanas de anticipación. Hay varias interpretaciones que hace sobre el abandono de la terapia, del tratamiento, pero en realidad lo más importante es que se autoadjudica ese error. No dice, no, lo que pasa es que Dora no pudo soportar de que ella, la verdad de haber estado enamorada del señor K. No. El error fue de él. Y a no ser que tengamos muy masticado qué pasa con un paciente que se va por una cuestión puntual que nosotros siempre del lado nuestro. Siempre. Porque, es más, se entiende la salida de un paciente de un análisis como un pasaje al acto. Se lo digo un poquito para que entiendan la gravedad. Cuando verdaderamente se trata de un análisis, ¿no? Porque tampoco que un hombre o una mujer vaya a un consultorio así de llevarse un peluche divino y el apellido del analista sea medio transexual, significa que eso sea un análisis. El análisis es un acto analítico. Y si hay análisis o no hay análisis, es por los efectos analíticos que se produjeron, no porque uno vaya a un consultorio. Eso en primer lugar. Pero se entiende la salida de un análisis como un pasaje al acto, atendiendo que un pasaje al acto es la eyección de un sujeto que sale despedido como objeto del campo del otro. Entonces, para hablarlo más en castellano, porque usted no trabaja pasaje al acto, el pasaje al acto implica que el sujeto, en este caso, aquello que va del lado del paciente, quede reducido como objeto, sacado, expulsado del campo del otro. Es decir, que se pierde la condición subjetiva,
sale como si fuera un objeto recto del campo de dolor. Entonces, que un paciente abandone el análisis fue que, bueno, sí, no, fue por la plata, dice que no podía pagar más. Eso no es así, chicos, ¿no? Y uno tendrá que hacer las maniobras analíticas necesarias. Porque nosotros no sabemos lo que puede pasar después que hicieran el acuerdo del último día que tuvieron con nosotros. Y un analizante, ¿no? Ese otro se constituyó como analista y puede seguir operando. No se necesita estar efectivamente en análisis para que esa relación referencial permanezca. Entonces, frente a eso, responsabilidad. La responsabilidad es la del analista. Bueno, nos vemos, sí, el viernes a las 10 para levantar el teórico. Sí. De la unidad